a trabajar. La palabra budismo significa iluminación. El budismo tiene su origen en las enseñanzas de un hombre llamado Siddhartha Gautama, que vivió en el siglo VI antes de Jesucristo. A mí me es muy gracioso porque cuando yo entré a la universidad, pues obviamente uno siempre trata de identificarse con personas en el salón, y recuerdo que me identifiqué con una joven, y cuando conversamos, pues yo le dije que yo era cristiano y ella me dijo que era budista, y yo, a manera de broma, pero de broma pesada, ¿no? Le dije, sí, Jesús habló de él. Me dice, Jesús habló de Buda, y le dije, sí, él habló de Buda también. ¿Y qué dijo de Buda? Digo, todos los que vinieron antes de mí son mentirosos. Y la semana que estaba haciendo amistad con ella, estaba ella que después no me podía ver. Pero eso fue lo que dijo Jesús. Todo el que vino antes de mí es mentiroso. Eso es una expresión de Jesús. Gautama Buda sentó las bases para una estructura de pensamiento noble. Y desde luego, esto yo lo quiero subrayar y comentar, porque a pesar de que nuestra postura no es budista, nuestra postura es cristiana, no podemos perder de vista de que el pensamiento de Buda, en su origen, con respecto a su filosofía de vida, no era un mal pensamiento. El que hayan deificado a Buda, el que lo hayan convertido en un dios, es otra cosa, que la vamos a trabajar también. Pero realmente lo que imperaba en el corazón de Buda en su inicio, en su gesta, era loable y obviamente era digno de reconocer. De hecho, si lo comparamos con algunos dentro del cristianismo, la conducta de Buda en algunas áreas de su vida es más cristiana que la conducta de otros cristianos. A través de 26 siglos, el pensamiento del budismo se ha ido desarrollando y ha ido cambiando. Inicialmente, los monjes dieron el sabor de sus propias creencias nativas al budismo, y vamos a hablar más adelante de eso, sobre todo con la práctica del budismo que se da precisamente donde está el Dalai Lama, acá en el Tíbet, que es una práctica distinta al budismo original. De hecho, hay muchas sectas del budismo, sobre todo en el mundo de Japón. Los japoneses practican el budismo, pero lo practican en varias sectas. Pero hay tres filosofías fundamentales del budismo que también las vamos a tratar de tocar en la noche de hoy, y vamos a ver las grandes diferencias que hay en esas tres planteamientos. Los datos que encontré sobre el fundador, sobre este joven llamado Siddhartha Gautama, es que fue criado en medio del lujo y del esplendor principesco. A él le encantaba el deporte del arco y la flecha, y de hecho se dice que en un concurso de arco y flecha fue que ganó la mano de su novia, con la que más tarde se casó. Y obviamente una vez se casó, Gautama poseía tres palacios: un palacio para el invierno, un palacio para el verano y un palacio para el tiempo de la lluvia. Así que él transitaba en estos tres palacios en todo el año. Se dice que su padre prácticamente lo había encerrado porque temía de un augurio que se había hecho sobre de él, diciendo que él iba a terminar como un religioso. Y obviamente su padre, siendo una persona muy materialista, pues no era religioso, ¿no? Era hinduista, pero obviamente era un hinduista de casta.
Por lo tanto, entendía que ese era el privilegio que ellos tenían de estar dentro de la casta privilegiada. Y esto pues hacía que el padre buscara las maneras de evitar que su hijo se involucrara en experiencias religiosas. Sin embargo, se dice que un buen día Gotama decidió salir de uno de sus palacios para conocer el mundo, porque él prácticamente se mantenía en claustro en estos 3 palacios. Si llovía lo sacaban de uno, lo ponían en otro; si hacía invierno lo sacaban de ese, lo ponían en otro, y así interactuaba en estos 3 palacios, pero de ahí no salía. Claro, cuando él sale, entonces se percata de la triste realidad del sufrimiento humano. Se cuenta que estuvo ante un anciano que estaba extenuado y agotado. Se dice que presenció a personas enfermas, presenció inclusive un cadáver, fue su primer choque con la muerte, y desde luego otra de las cosas que presenció fue a un hindú que estaba en un proceso de ayuno tan extenso que solamente lo que se le notaba era la osamenta. Básicamente estaba dentro de esa experiencia de ayuno y ya estaba casi moribundo. Cuando regresó al palacio, después de haber salido a conocer esa parte de la sociedad que él desconocía, cuando él regresó al palacio, entonces empezó a pensar de qué forma, de qué manera él podía aportar para ayudar a la miseria de la gente que estaba en su entorno. Y desde luego, un buen día, teniendo ya a su esposa y teniendo ya a su hijo, resolvió que debía marcharse. Y como era costumbre entre los hindúes, en el hinduismo, discutíamos hace 2 semanas atrás, que el hindú tiene que aprender por sí mismo los conceptos de la vida. Por lo tanto, Gotama empezó a aprenderlos a la edad de 29 años. Fue cuando dejó a su familia y se lanzó al mundo, renunciando precisamente a todo aquel glamour principesco, y convirtiéndose entonces en un monje errante con una túnica amarilla y saliendo a mendigar. Él renunció a sus palacios, renunció a su riqueza, renunció a la fortuna de su padre, renunció inclusive a su esposa y a su hijo, y se dedicó entonces a vivir como un monje mendigo. Desde luego, entre lo que quiso encontrar dentro de ese contexto, dentro de esa filosofía, fue cómo resolver el problema de la vida. Esas grandes preguntas del ser humano: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito dentro de esta tierra? ¿Verdad? Pues él básicamente estuvo como 6 años tratando de encontrar una respuesta existencial a su vida. Desde luego, la primera gestión para encontrar una respuesta existencial fue que se unió a 5 santones hindúes, y desde luego estos le recomendaron que para encontrarse consigo mismo lo importante era abstenerse, vivir dentro de una experiencia abstémica, sobre todo incluyendo abstenerse de alimentos para el cuerpo, porque a través de eso pues entonces él encontraría la paz. Gotama, entró a practicar ese tipo de rito de ayuno extenuante, de ayuno prolongado, pero con el transcurrir de los días se percató de que realmente no había logrado nada, no le había resuelto nada, así que comenzó a comer de nuevo. Yo no sé si por eso es que lo presentan pipón, sí. Grande y gordo, porque él entendió que realmente el renunciar a la comida no le produjo ningún tipo de efecto en su espiritualidad.
Y desde luego, cuando él le hizo saber esto a los 5 monjes